Mm. Hola, estamos en nuestra siguiente clase aquí en Essential Lab y hoy queríamos comentarles una práctica un poquito más íntima, aprovechando que estoy aquí con Nuria estos días en la Masía, y queríamos compartirles eh, un tema que siempre hablamos aquí en el Essential Lab y que yo como profesora y bueno, como mujer también siempre estoy compartiendo este reconocimiento de cuando estamos en esta identidad que tiene que ver con nuestro ego, que tiene que ver con los códigos y patrones que están en nuestro subconsciente y cómo realmente los aceites esenciales nos están ayudando de alguna forma a reprogramar esas memorias y poder conectarnos con la maestría de nuestro corazón, poder conectarnos con nuestro ser original. Y con Nuria es una de las conversaciones que tenemos a menudo y siempre nos estamos compartiendo eso, pero queríamos empezar primero sacándonos una notita del deck de notas a mí misma para empezar esta clasecita con ustedes y hacerla un poquito más como un ritual y no todo como una clase. Bien, vamos a empezar con una carta a ver qué nos dice. A ver. La mía dice second chances strengthens the soul. Las segundas oportunidades pues fortalecen el alma. Ay, me viene tan perfecto. Mensaje del universo. Let your feelings be, don't judge. Deja tus sentimientos que sean lo que sean, no juzgues, ¿no? No te juzgues. Sí, son la versión en inglés, por eso que no. Bueno, sabemos que a veces siempre estamos como ¿sabes? Por más de que hacemos trabajo personal todo el tiempo, estamos como mujeres conscientes mirándonos, automirándonos y también aprendiendo a disfrutar de la vida, no analizar tanto, hay ciertas cosas y hay ciertos patrones inconscientes que están ahí, que por más de que hagamos todas las meditaciones que hagamos, que por más de que estemos todo el tiempo, no sé, asistiéndonos con alguna herramienta, están ahí como en una memoria. Y quería empezar también eh, leyéndoles esta frasecita de uno de los libros que me encanta, que se llama El Maestro del Corazón, de Annie Marquet, que habla justamente sobre esto que vamos a tocar hoy día, ya estos códigos. Y dice, no es el cerebro el que genera la conciencia, sino que es el nivel de conciencia el que determina qué partes del cerebro se utilizan para responder a la realidad. Demasiado potente, porque todo el día estamos constantemente, como les digo, por más de que trabajamos con muchas herramientas, meditación, yoga, todo el día estamos respondiendo a realidad o a las circunstancias de nuestra vida desde un estado de nuestra conciencia. Y ese estado de conciencia a veces es un estado de conciencia consciente, o a veces es un estado de conciencia completamente automático, y a esa parte automatizada es la que nosotros llamamos códigos, o la que yo le digo códigos. Y de hecho quería explicar un poquito por qué suceden estos códigos, y luego Nuri y yo les vamos a compartir cuáles son nuestros códigos, cuáles son las cosas que nosotros vemos repetidas como patrones y qué aceites esenciales hemos estado usando para reprogramar ese patrón. Entonces, estos códigos se encuentran literalmente como improntas en lo que se llama la amígdala, que es el primer cerebro, es como la parte más primaria de nuestro cerebro. Y de hecho, al principio, como ya le he contado en otras clases, se creó como un sistema de protección. De hecho, tiene como por tres mecanismos. El primer mecanismo es la huida, es el mecanismo del miedo, huir por seguridad, por un sentido de seguridad. Luego está el mecanismo de protección, porque me quiero proteger, porque hay algo afuera que me está amenazando. Y luego está la parte más por querer como llenar un vacío, ¿sabes? Como porque siento que me he separado de la fuente, entonces como estoy separado de la fuente hay algo que me hace falta y estoy siempre en una búsqueda de de ese llenar ese vacío. Y luego hay un código más que tiene que ver con el código de la reproducción también, de querer como mantener un linaje. Por ejemplo, los seres humanos nos hemos reproducido constantemente, entonces es el mecanismo de supervivencia. Quiero proteger la raza para sobrevivir a la evolución de la humanidad, entonces hemos creado esos sistemas desde que somos como cavernícolas. En este cerebro se ha creado este código y este sistema y lo estamos usando actualmente todavía como mecanismos de supervivencia, protección, comparación, competencia y sensación de faltante o llenar ese faltante que creemos que nos hace falta.
Ahora, lo conversamos en otras clases y lo conversamos siempre con Nuria. Nunca vamos a poder como borrar ese sistema completamente de nosotros, pero sí podemos volvernos conscientes de cuándo nos está operando y de cómo de hecho esas memorias se activan cuando somos niños. ¿Sabes? Esta impronta, como dice Animar, que la amígdala nunca se olvida, ¿no? Por más que tú te vuelves adulta y tomas conciencia de que ya no tienes que luchar, por ejemplo, para sobrevivir como en la era de las cavernícolas, o ya no tienes que, no sé, andarte protegiendo porque realmente conscientemente te das cuenta que nadie te está rechazando. Hay una parte de tu cerebro que no olvida esa memoria, que es la amígdala, ¿ya? Entonces vamos como adultas por la vida, ¿no? Tratando de ser mujeres conscientes y viendo cómo nos autosabotea de alguna forma este programa, que no es que está bien o está mal, es la forma en la que funciona nuestro diseño humano en este momento, pero la evolución que estamos teniendo como seres humanos y como mujeres o como hombres es tratar de alguna forma, ni siquiera voy a usar la palabra trascender, es simplemente notar, observar que estás en estos mecanismos y si estos mecanismos están funcionando para expandir, para disfrutar tu vida o simplemente te siguen llevando a estas historias de pequeñez, a estas historias de quiero agradar, de no lo hice bien o soy culpable o en literal te están llevando al sufrimiento o te están llevando a la expansión y plenitud de tu ser. Entonces lo hablamos con Nuria y de hecho con Jordi, el esposo de Nuria también, de que una de las cosas que hemos venido a hacer en este planeta es hacer felices. Y el sufrimiento no nos está permitiendo hacer esto. Y seguir enganchados en estos mecanismos de percepción y responder a nuestra realidad desde estos mecanismos de percepción nos hace sufrir todo el tiempo. No nos está poniendo en ananda, en gozo, ¿sabes? En un gozo, porque no es tanto el placer, ¿sabes? Mundano, es como el gozo de vivirte la vida. Entonces, queremos comentarles un poquito cómo funciona esto de manera práctica, porque puede ser una información súper elevada, y yo me puedo ir súper elevada a conversar de esto, pero queremos comentarlo cómo lo pueden usar de manera práctica. Entonces, primero reconocer, que decíamos que era el primer paso, reconocer cuáles son estos códigos. Y estos códigos los vamos a hablar hoy de manera muy práctica con los patrones que hemos tenido desde la niñez, que normalmente se instalan no solo en la niñez, sino que vienen desde la conciencia de la evolución del ser humano, pero se instalan cuando somos niños, se activan, por decirlo así, cuando somos niños. Entonces, Nuria, cuéntanos cuál ha sido tu código. Yo voy a contar el mío y el de ella. Bueno, gracias, me hace mucha ilusión estar aquí otra vez. Y pues sí, os voy a contar un poco el código porque creo que lo fundamental es darnos cuenta de que hay este código, este patrón en nosotros, ¿no? Hasta que no lo vemos como, ¿no? Está aquí. Una cosa es poderlo, como decías tú, eliminar, ¿no? La amígdala siempre recuerda, pero sí, ¿no? Saber que llevo en mi mochila, pues es el primer paso. De hecho, a mí me ha ido muy bien a lo largo de mi vida y últimamente más, pues utilizar la escritura, quizás pues siempre que puedo, como para compartir lo que siento y a través de la escritura como que te ayuda, ¿no? A manifestar este código. O anotarlo. Anotarlo, exacto. En mi caso yo diría que, bueno, siempre he tenido esta sensación como de querer gustar, agradar, ¿no? En todo lo que hago. Quizás si me voy a mi infancia, pues bueno, siempre he sido la niña que ha sacado muy buenas notas, bueno, que todo lo hace bien, ¿no? Entonces he ido viendo en mí esta niña que quería agradar tanto a sus papás, que quería agradar, ¿no? A los demás, supongo, para sentirse amada, para sentirse valorada, ¿no? Y esto realmente pues es algo que, bueno, estas experiencias pues ¿no? Vas creciendo y te acompañan, ¿no? Durante tu vida y te das cuenta que como adulta también estás haciendo cosas quizás con la misma intención, ¿no? Como para ir a gustar, querer complacer a los demás, ¿no? Y quizás gastando una energía que te desgasta, ¿no? Porque no estás en tu centro, ¿no?
Entonces, primero darme cuenta de esto ha sido lo principal, ¿no? Y coger como el mando, ¿no? De, bueno, esta es mi situación, mi código, que quizás yo si hubiera tenido una hermana gemela, se hubiera despertado otro código completamente distinto, ¿no? No culpar a las personas que nos han acompañado, ¿no? Sino que este es mi trabajo, con el cual, pues, mi debilidad, que va a ser seguramente mi mayor maestría, ¿no? Cuando, ¿no? Trabajando en este punto de mi vida. Entonces, bueno, pues sobre todo a veces, ¿no? Que sale la sensación de querer culpar a los papás o a las personas, ¿no? Sí. Siempre, pues, ¿no? Decir, ostras, cada persona ha hecho lo mejor que ha podido con las herramientas que ha tenido en ese momento. Entonces, bueno, Annie Marquier tiene otro libro que es La victimitis, ¿no? Que habla de este punto, que es muy interesante. O sea, cogerte responsable de ti misma y, bueno, conocer cuál es este código, ¿no? Que lo vas trabajando y que para mí la gracia del proceso es que te vas distanciando un poquito de este código poquito a poco, a medida que lo vas trabajando, te vas distanciando. A veces de repente aparece y te invade, ¿no? Pero sí que con el trabajo y especialmente con los aceites, que es una buena guía para acompañarnos, pues, ¿no? Te ayuda como a ir separándote, te lo vas mirando con más distancia, ¿no? Menos identificándote exactamente como yo soy esto. Como yo soy esto, ¿no? Sí. Y sabes que también hay una parte súper importante de esto, es que estos códigos se quedan como memorias en el cuerpo y por eso es que el aceite esencial es tan poderoso para trabajarlas, porque estas memorias, por ejemplo, de esta sensación de agradar, por ejemplo, en el código de Nuria, seguramente de pequeña ella tuvo un momento en donde se dio cuenta que, no sé, que al hacer algo recibía el amor del padre, entonces como recibía el amor del padre, ella optó esta información para agradar, o al contrario, ¿no? Tal vez el padre hizo un gesto, la madre hizo un gesto de rechazo y ella, por esa impresión, o sea, por esa percepción que tuviste de pequeña de que hubo un rechazo, hacías cosas para que eso no sucediera, para que el rechazo no sucediera. Y es súper interesante porque la amígdala hace eso, nos protege de alguna manera con estos mecanismos de protección, de supervivencia, de miedo, de me cierro, no me abro, para no atravesar por el dolor, porque obviamente la parte que está identificada con el ego no quiere atravesar por el dolor, entonces dice, yo mejor repito el pasado, ¿sabes? Entonces ahora de adulta estás aquí frente a ciertas situaciones y cuando alguien te rechaza, tu mecanismo automático viene la amígdala y te protege para tú no sentir eso que percibiste de pequeña que era como una falta de amor. Y eso nos pasa a todos los seres humanos, es un código humano, es un funcionamiento de nuestra biología humana. Ahora, el aceite esencial llega hacia esa parte de alguna manera y no es que le inhibe ni nada, simplemente le da como espacio, como dices tú, para... Porque esa parte de nuestro cerebro no entiende de palabras, solo entiende de imágenes, de impresiones, de olores, de vibraciones. Entonces es como que le damos una oportunidad para crear un código nuevo, ¿ya? Y me encantaría que comentas la historia del árbol. Pues os contaré una historia muy bonita que, bueno, os puede ayudar a entender un poquito, ¿no? De una manera así simbólica. Se dice que había un maestro que le contó a su discípulo esta historia. Él le dijo a su discípulo que nacemos con todas las semillas que hay, cada uno de nosotros nace con todas, ¿no? Es todo el potencial que tenemos. Pero a medida que vamos creciendo, vamos viviendo de la manera que nacemos, ya de la manera que vivimos en el vientre de nuestras madres, con las experiencias que vamos teniendo, los pequeños traumas, alegrías, tristezas, pues se van desarrollando algunas semillas, unas más que otras, ¿no? Estas semillas se transforman en árboles y, bueno, y cada uno somos distintos, ¿no? Y a veces hemos cultivado y hemos creado un árbol inmenso que quizás es algo que no nos aporta, ¿no? Mucha felicidad, como podría ser en este caso que he comentado, pues el deseo de agradar. El deseo de agradar, por ejemplo. Entonces, a veces que empezamos, bueno, pues voy a cortar, ¿no? Vamos a cortar este árbol, o vamos a cortar ramas,
Pero claro, ¿qué pasa, no? Una planta o un árbol cuando lo quieres cortar, pues a veces pues se hace más fuerte, lo estás podando. Entonces el maestro le dijo al discípulo, no lo vas a poder, no, este árbol Cortar. no lo vas a poder cortar, pero si intentas cultivar, nutrir otra semilla que permita crecer y este árbol pueda hacer sombra a este otro árbol que no quieres cultivar, pues esta es la solución, ¿no? Entonces es como lo de los códigos que no los vamos a eliminar, ¿no? Van a estar, son parte de nuestra historia, pero sí que podemos contribuir a crear otro árbol que haga sombra, ¿no? A este. Es lo que llamamos un nuevo neuropath. Se crea, no se erradica ese, pero se crea uno nuevo que sea tu respuesta más auténtica. Sí, ¿no? que normalmente, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, ¿no? Pues he intentado crear mi propio mantra, ¿vale? Mi sankalpa o mi intención, que es una frase pues normalmente formulada en afirmativo y que viene como a querer pues despreocuparme de este árbol que no quiero cultivar y que viene a potenciar para crear este árbol que quiero cultivar nuevo, ¿no? Que en mi caso pues es trabajar mi autenticidad, ¿no? Confiar en lo que soy, ¿no? También... Si agrada o no agrada. Exacto, igual. Confiar en esta autenticidad y, bueno, creo que la palabra autenticidad es la clave, ¿no? Ahora mismo. Sí. Y es como también darte cuenta que de alguna forma el valor, o sea, tu valor como ser no está puesto en si complaces o no complaces, si el otro le gusta o no le gustas. Tu valor es ser auténtica como tú eres. Puede ser que no le vayas a agradar a todo el mundo y eso no te quita valor, eso no te quita integridad como mujer, eso no te quita seguridad, sino que al contrario es como respetar esa diversidad de esas semillas, de esos árboles, porque cada una tiene una percepción distinta de la realidad. Entonces, y en ese código que ves que es como este código de querer agradar, que nosotros, si lo vemos como en una pirámide, es el código de no soy suficiente, o sea, es el código como base humano, ¿no? Todos lo tenemos, yo también lo tengo. Y o sea, ¿qué herramientas estás usando aparte de este mantra para empezar a trabajar ese código? No cambiarlo, como decíamos, sino que más bien como abrazarlo, recibirlo, aceptarlo y crear uno nuevo. Yo diría, bueno, primero ya he tomado conciencia, ¿no? De esto y este mantra que viene a querer cultivar y crecer este nuevo árbol y lo acompaño del aceite, ¿vale? He estado utilizando bergamota e incienso. Bergamota, sobre todo por bueno, este autoamor, ¿no? Quererme a mí misma pese a lo que pase, ¿no? Cuando hay esta debilidad, que al final es como un miedo, ¿no? A no querer, ¿no? El miedo de la amígdala. Sí, de no ser suficiente, pues este aceite me ha asistido muchísimo. De hecho, por ejemplo, en la práctica de mi mañana, normalmente me gusta empezar pues escribiendo y oliendo estos aceites, ¿no? Porque estoy trabajando, bueno, en este mantra, en este aspecto concreto de mi vida, que lo relaciono con unos aceites. Con los beneficios de estas flores. Exacto. Claro. ¿Y cuál es la otra? El otro es el incienso, que el incienso me ayuda mucho en esta autenticidad, ¿no? que quiero cultivar. De hecho, os leeré algo muy bonito. El incienso contribuye a eliminar las capas de la oscuridad de los ojos, las barreras de la mente y los muros del corazón, bueno, para conectar un poco con esta esencia, ¿no? Con esta parte más auténtica, la verdad, sí, de hecho es el aceite de la verdad. Exacto. Ajá. Entonces, para mí estos aceites son una buena mezcla, que bueno, que es como que el mantra está acompañado de los aceites, ¿no? Están como, quizás puede pasar un momento de tu vida que sientes como, bueno, que esto está más trabajado y pueden hacer un nuevo mantra, casi seguro
Sí, que habrá un cambio de aceite también, sí, ¿no? seguro, Es siempre. como este trabajo. Y tú sabes que es bonito porque, por ejemplo, mira, tú lo usas y para poner un ejemplo para otras personas, ella está usando un mantra, por ejemplo, lo que nosotros diríamos una nota a mí misma, y tiene que ver con su córtex, o sea, estás trabajando tu córtex, que es la parte más lógica, que entiende de palabras, y luego le está dando una asistencia a través del aceite esencial a esa parte de su amígdala, que no entiende palabras, que es más primitiva, que tiene como todas estas sensaciones, o sí, sensaciones de tengo que agradar, no soy suficiente, entonces tengo que hacer más o tengo que proyectar más. Y a esa parte de nuestro diseño humano es lo que le asistimos con el aceite. Entonces por eso es que es súper poderoso no descartar ninguna práctica, porque no es, ya dejo de hacer mantras y ahora solo me pongo aceites, o dejo de escribir y ya solo me pongo aceites. De hecho es un complemento, o sea, es una asistencia más de la rutina que ya tienes, de tu ritual que ya tienes para asistirte emocionalmente. Ahora yo les voy a comentar el mío. Si quieres, te hago un Sí. pequeño inciso en lo que comentabas del córtex. Una práctica que me funciona muchísimo últimamente es este susurrarte a ti mismo, Ah, sí. ¿no? Porque, bueno, sale el código y ¿no? Poder como si hablaras con tu mejor amiga, ¿no? De decir, bueno, a ver, no sé, la situación que sea, ¿no? Bueno, Pon un ejemplo de una situación que por te pasa a ti ejemplo, que podría ser, con tu hija eh, pequeña, con Valentina. por ejemplo, exacto, mi hija pequeña que quizás me está demandando más tiempo para estar con ella, ¿no? No sé. Sí. Y yo pues puedo entrar en la sensación de culpa, de que no estoy dedicando lo suficientemente tiempo a ella, que quizás no estoy siendo buena madre suficientemente. Bueno, ¿no? Y ya la mente y el cuerpo, las emociones se van aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, primero intento decir, bueno, a ver, lo estoy haciendo muy bien. Me dedico mucho tiempo a mis hijas. Eh, Esta mañana me he levantado, las he despertado, he estado compartiendo un buen momento con ellas. Sí que he tenido que ir a trabajar, pero bueno, tengo que trabajar también, Porque te gusta. evidentemente, porque me gusta y porque es bonito que ellas vean que su mamá haga caso a su pasión, ¿no? Bueno, intentas como ponerte en situación, ¿no? Que esto supongo que es a nivel de córtex, como a Exacto. nivel de córtex de decir, bueno, a ver, lo estás haciendo bien, ¿no? O has hecho lo mejor que has podido, Claro, es ¿no? la lógica. Entonces, este susurrarte, ¿no? También eh, Te pone en te contexto de pone la en realidad. contexto, No te pone en esta exacto. mentira, porque la amígdala lo que hace es ir hacia un pasado que no es real, no es el hecho. El hecho es que tú te levantas y tienes tiempo con tus hijos, pero te pone como en esta perspectiva, Que ¿no? solo, entonces solo ves aquella mancha, ¿no? Y lo otro Exacto. ya no se ve. Y entonces, sumándole el aceitito, pues bueno, eh, Cambia el estado. cambia el estado. Ajá, el ¿No? estado de sensación, o sea, es como disminuye esa sensación que es natural de no lo hice bien. Entonces la disminuye para que puedas ponerle la verdad. La verdad es que he estado un millón de tiempo con ella y es cuando se crea el nuevo neuropath, ahí es cuando se crea el nuevo patrón, el nuevo código, porque te das cuenta, mira, sí estoy haciendo suficiente y de hecho me la estoy disfrutando. O de hecho puede ser que sea también, es verdad, no le he dado tanto tiempo como lo vimos la otra vez, es como, uff, de hecho le estoy poniendo mucho tiempo al trabajo y me he desprendido de algunas cosas y puede ser consciente y regresar, ¿no? Exacto. A ese código. Y eso es lo bonito de la Sin el drama, observación. ¿no? Sin el drama. Exactamente, sin el drama, o sea, sin estar involucrada en el cuerpo emocional límbico que está ahí respondiendo a todo esto como con drama, ¿no? Y de hecho, ahí es cuando yo siempre digo que nos volvemos observadoras y activamos un observador diferente. Y ese observador diferente nos permite tener toda la película. ¿Sabes? Vemos toda la realidad, no vemos solo la parte del cerebro límbico que quiere que solo veamos eso y no hay una perspectiva. ¿Ya? Nos da perspectiva esto también. Entonces, les cuento mi código. Sí. Me preguntas esto a mí. Bueno, yo creo que un código que me estuve trabajando por algunos años también tiene que ver con este código humano de no sentir que lo hacemos suficiente, pero en mi caso era alrededor de las relaciones, no tanto con la familia, con los hijos, sino con mi relación de pareja.
Siempre fui una mujer que tenía como una historia de, bueno, soy independiente y soy una mujer que se puede hacer feliz a ella misma, que de hecho sé cómo hacerlo, pero esa historia me desconectaba mucho de otros, o sea, no había como, o sea, había como una proyección de no te necesito. Y a través de trabajar, no solo con escritura, sino con observar y también con ir a ver mi árbol genealógico, ir a ver las memorias de cómo yo había aprendido a amar de esta manera, ¿no? Había aprendido a amar siendo independiente, había aprendido a no tener que demostrar tanto en mis emociones, porque obviamente venía de una familia donde las emociones no estaban bien recibidas, era como, pues no llores, porque vas a llorar por un hombre que te dejó, o como, ¿sabes? Como todas estas ideas, ¿no? Y mi código siempre era como, no, no estás amando suficiente, no estás entregando amor. Y también era la sensación de no hay mucho amor alrededor. Es como, tengo que hacer cosas para que me amen, para que me puedan dar ese amor. O tengo que hacer y demostrar que soy buena, o sea, excelente, para que haya amor, para que el otro me quiera o el otro me acepte. Entonces, bueno, pues trabajé por muchos años eso en una relación como muy fuerte que tuve y me desató mucho el mecanismo de culpa, que es uno de los mecanismos también del ego, de caer en culpa. Y de hecho descubrí algo súper interesante, la culpa es una puerta para darte cuenta dónde te estás mintiendo, ¿sabes? No es un mecanismo que existe en la realidad o en nuestra biología humana o en la percepción que tenemos para hacernos chiquitos, sino realmente para hacernos mucho más grandes. Y yo siempre digo que la culpa, de hecho, no existe como energía en el planeta. Es solo una percepción de lo que te estás contando internamente, lo que hace que tú sientas culpabilidad. Entonces, fue súper interesante porque ahí me di cuenta que yo de hecho había amado muchísimo y que en esta relación había amado incluso cuando el amor no estaba puesto sobre la mesa. ¿Sabes? Cuando este hombre ya se había ido de mi vida y esta relación había terminado, yo seguía amando y tratando de demostrarle a él que yo era una buena mujer y que yo podía estar ahí para él y que no iba a ser infiel y que me iba a quedar. Y, ¿sabes? Todo este miedo al compromiso también lo trabajé y lo sigo trabajando. Y, y me asistí, bueno, con miles de prácticas, pero fue cuando empecé a incluir la parte que no se ve, o sea, la parte que es como la sensación más primitiva, más instintiva con los aceites esenciales, que empecé a salir del bucle, porque era un bucle, ¿no? Venía otra relación y me pasaba lo mismo, también hacía lo mismo, me mostraba súper independiente, no quería, le daba la sensación de no te necesito, entonces el hombre no sentía seguridad y se iba, y todas esas cosas, siempre queriendo hacer cosas para agradar. Y y fue cuando empecé a usar, bueno, entré como una, obviamente, depresión cuando terminé esa relación y el aceite que fue mi asistente, te diría que por varios años, o sea, no fue, lo usaba intermitentemente, pero por casi 2 años y medio fue mi aceite y fue el de Joy. Siempre yo lo recomiendo. Joy es una mezcla que tiene varias plantas y entre esas plantas tiene el geranio, que es el de la aceptación, y también tiene el de bergamota, que es el aceite de esta sensación de, bueno, de transformar un poco el código de no soy suficiente, de poderlo ver de verdad. Y les voy a decir la verdad, este aceite lo usé muchísimo para salir del estado de tristeza en el que entré al ver el mecanismo. O sea, cuando yo pude ver desde dónde estaba respondiendo y cómo yo misma me estaba mintiendo, diciendo que no había amado, que no me había entregado, que no había dado suficiente. Me di cuenta que era mentira. Y cuando me di cuenta de esa mentira, entré en una tristeza muy grande porque dije, o sea, fue como es raro porque entras también como a decirte, lo podías haber hecho mejor. O sea, podías haber amado a tiempo, podías haber demostrado a tiempo. Entonces entré como una tristeza y ese aceite ayuda muchísimo para la depresión, la mezcla es específica para eso. Entonces me ayudó muchísimo para esa, que no se veía como una depresión física, la gente me veía y estaba bien, pero era un estado interno como de tristeza, como de añoranza, como de, ¿será que el amor nunca va a poder ser como yo quiero que sea? Y de hecho me enseñó muchísimo a través del geranio a aceptar lo que es, ¿sabes? Aceptar que, que a pesar de que el amor no tenía la forma que yo quería, que era estar con él en pareja y que él fuera con el que yo iba a formar mi familia o una vida, el amor siempre estuvo ahí.
¿sabes? Nunca dejó de haber amor y aceptar eso me alejó del sufrimiento inmediatamente y el aceite me ayudó un montón. Y hoy en día estoy usando el aceite de ylang ylang también porque siempre hay residuos de eso, ¿no? Siempre se te levanta otra vez el código y dice, no puede ser. Y bueno, lo estoy trabajando más en relación con lo que, la relación que yo tuve con mi papá, que de hecho era un hombre que es muy amoroso, pero su manera de amar era muy ausente. Y entonces, eh, pues yo sentía que cada vez que yo iba a expresarle el amor a él, el man no estaba. Entonces era como, mejor no expreso mi amor porque mi amor no es recibido. ¿Sabes? Esa es la idea y el aceite de ylang ylang me ha ayudado muchísimo a salir de esa sensación y trabajar ese código desde muy chiquita niña con las imágenes que he tenido. Y de hecho, si la gente me pregunta que cómo los uso, y yo los uso en las noches. O sea, sí me hago mis rutinas para la cara y no sé qué, pero los uso en las noches específicamente antes de dormir. ¿Y por qué antes de dormir? Porque resulta que cuando vamos a dormir entramos en un estado de onda cerebral completamente distinto. Entonces entramos en estados, pasamos de zeta, que es un estado, imagínate la onda de tu cerebro así, todo el día subiendo y bajando con miles de pensamientos y miles de cosas. Y luego cuando vamos a dormir entramos en una onda que se mueve un poco así. Y luego cuando entramos en estados de delta o estados más profundos de sueño, nuestra onda se equilibra. Entonces en ese momento, a nivel más biológico, entramos en el subconsciente, entramos en este proceso de la amígdala, entramos en este mecanismo que no lo tenemos ahí todo el día, ¿no? Para trabajarlo. Y en la noche podemos asistirnos para esas memorias. Entonces es lo que yo llamo reprogramación. En las noches nos reprogramamos para que el cerebro o estos mecanismos que tenemos de percepción empiezan a tomar otra frecuencia, ¿ya? Y esa frecuencia nos permite observar, como veíamos en el ejemplo de Nuria, toda la realidad y no solo una parte de la realidad que tiene una impronta negativa, entre comillas. Y los uso bastante en las noches y cuando me levanto en las mañanas, porque cuando te levantas en las mañanas, así como cuando meditas, que la onda es diferente, también en la mañana es la primera impronta que le das a tu cerebro, que le das a tu sistema emocional. Entonces hay como un nuevo código ahí, como una nueva posibilidad. Y el otro que estoy usando es el aceite de naranja, que de hecho les va a pasar cuando empiecen a usar aceites más constantemente, que el cuerpo escoge el aceite. Yo ni siquiera me había estudiado mucho de qué se trataba la naranja y lo he estado usando. Y cuando abrí mis libros para ver de qué se trataba, pues me di cuenta que es el aceite de la alegría, que es el aceite que te conecta con la alegría, con la abundancia, con el, ¿sabes? Con el darte cuenta que al final todo está perfecto, que toda la realidad como se presenta es necesaria para tu evolución, nada tiene un error, por decirlo así, y de hecho aprender a disfrutarte en el error de, uff, me veo aquí tratando de complacer, uff, me veo aquí tratando de decir que no di suficiente amor. Entonces este aceite te ayuda un montón para conectarte con la alegría, con el disfrute y también para transicionar, o sea, para pasar ¿sabes? De un momento de vida al otro, así como el de rosemary que también ayuda para eso, el aceite de naranja lo uso un montón para transicionar de un estado al otro, así que me funcionan increíble, increíble. En lo que decías de irte a dormir y levantarte, ¿no? Estos 10 minutos antes de irte a dormir y de levantarte, bueno, primero yo también una de las cosas que hago es que el móvil en estos 10 minutos antes y después de levantarte no existe. Y también acompañando con el aceite me recito este mantra, ¿no? Ajá. Entonces, al irme a dormir es como que dejo el mensaje allí para que el cuerpo lo trabaje con el aceite y al levantarme ya también ¿no? ya sale de mí, ¿no? Como Exacto. recitarlo, ¿no? Acompañándolo con el aceite. Y miren que es súper interesante lo que estamos hablando ahora, porque si se dan cuenta, no es solo una parte como muy abstracta de pensamientos y rituales, hay una acción todos los días. O sea, hay una acción que es, por ejemplo, tomar el aceite o, por ejemplo, no coger el celular en las mañanas, porque realmente lo que reprograma luego todo este sistema es la acción. Eh, por ejemplo, un código que me estoy trabajando ahorita es el del compromiso, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esa historia que les acabo de contar. Entonces, todos los días me levanto a hacerme una rutina y eso implica un compromiso, hay una acción, ¿verdad? Entonces, estoy a través de acciones también fortaleciendo a esta memoria y diciéndole, mira, hay otra manera
de actuar frente a esto y es realmente la acción la que cambia la realidad. ¿Cuál sería una acción que tomas para sentirte, sabes, como en aceptación de ti misma, que es tu código? Una Una acción concreta, no tanto de ritual ni nada, sino como una acción en el día. una acción concreta. Mm, Bueno, que los rituales son acciones también. exacto. Em, ahora mismo, no sé si sería exactamente, en algún momento al día, em, algo que quiero hacer para que todo esté como quiero, digo, no, no lo Exacto. hago, ¿no? Es como... Exactamente. Ir y- contra código. sí, y ponerle humor también. Ajá, Ponerle total. humor. Sí, nos hemos reído mucho, de hecho, sí. O sea, por ejemplo, yo una acción es, por ejemplo, si mi tendencia natural de este código es como no es irme cuando hay un rechazo, por ejemplo, cuando siento que no he dado suficiente amor, me voy y me protejo para que el otro no me hiera, no me diga qué mala mujer que fuiste. No me comprometo, entonces me voy. Entonces una de mis prácticas en acciones ha sido quedarme, por ejemplo, si quedo con Nuria todas las mañanas a levantarme con ella y hacer ejercicio, me levanto, o sea, literalmente me pongo la esta y me cumplo lo que digo que voy a hacer. Ya eso es una manera de decirle a mi ser, tú puedes comprometerte, puedes ser fiel y de hecho todo lo que entregas es suficiente. ¿Sabes? Es como siempre hay que acompañarlo con una acción, no solo con pensamientos o frases, sino con acciones, porque ahí es donde se cambia el código. Bueno, no se cambia, ya lo hemos dicho, no se trata de cambiar, sino Bueno, que es se crea. mirarte ese arbolito que le Uh-huh. vas haciendo sombra, Uh-huh. mirártelo con amor, porque sin él no estarías donde has llegado, Uh-huh. pero bueno, Sí, regando el que te hace feliz, ¿no? sí. Entonces, esperemos que eso les sirva como ejemplo de cómo usar tus aceites para reprogramar estos códigos que tenemos, humanos, completamente naturales, a veces completamente necesarios. De hecho, como decía Nuria, si los resistimos, persisten, pero una manera bonita de asistirlos y de transitarlos con humor, con alegría, es usar este tipo de prácticas y los aceites. De hecho, funciona muchísimo para tu biología. Hay millones de plantas que te pueden servir para diferentes códigos. De hecho, si te interesa saber un poquito más de eso, me puedes escribir y yo te puedo ayudar específicamente con una sesión privada. Y bueno, vamos ahora a hacer algunos talleres aquí en La Masia sobre eso también. Así que les mandamos un besote y cualquier pregunta que tengan extra sobre ese tema que es súper interesante, nos los escriben aquí y aquí después nosotros los compartimos con ustedes. Les mandamos un beso. Gracias. Chao.